Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el médico que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia, cuando recién se organizaba ese país, cuando recién empezaba. Hoy hablaremos acerca de cómo Ecuador ha vuelto a ser una banana república. Y por supuesto, más tarde en la próxima charla hablaremos de cómo se convirtió en una narcorepública. Ya en 1914, en 1917, cuando se crea el Canal de Panamá, se construye el Canal de Panamá, uno de los grandes inversionistas de ferrocarriles de Estados Unidos decide crear, junto con ex agentes de la CIA, una empresa que les produjera rentas de ingresos a los agentes de la CIA llamada United Fruit. Esta empresa, que se organiza en Centroamérica, especialmente en la zona esta de Nicaragua, donde Estados Unidos pretendió conquistar a través de filibusteros ese país, luego con Guatemala, El Salvador, Costa Rica y por supuesto Panamá. Se crea una empresa que exporta fundamentalmente bananas. Estas bananas se convierten en el boom económico, en la novedad para los norteamericanos. Era la época en la que nacía también Coca-Cola, empezaban toda esta producción de alimentos preparados y el consumo de alimentos exóticos, ¿no? Las piñas, las papayas, se convierten entonces en el boom económico y esta empresa se convierte en una de las más poderosas empresas del mundo, especialmente de productos de consumo masivo, pero básicamente agrícolas, productos agrícolas de consumo masivo. Y es así como logra colocarse y crear grandes empresas en toda Centroamérica, haciendas. Y el problema está en que no quiere pagar impuestos. Y el segundo problema es que paga muy malos salarios a los trabajadores. Empieza una explotación laboral, pero de carácter industrial, porque son empresas industriales. Es decir, por primera vez el banano es plantado de manera industrial en plantaciones. Y esta modificación de la agricultura, creando una agricultura industrializada, que ya empezó con la producción de caucho, pero luego se extiende a la producción de bananas, hace que los campesinos dejen de ser eh, peones como eran antes en el tiempo de la colonia, parte de las haciendas, nacían y se vendían inclusive con ellas, sino que los empleados pasan a ser obreros agrícolas. Es la primera introducción de lo que se podría decir la agroindustria, es decir, donde los trabajadores son empleados industriales de una industria, de una agroindustria. Cobran salario. Por primera vez estos trabajadores cobran salario. Pero además tienen un horario de entrada y de salida y se supone que con el tiempo estos trabajadores también tendrían beneficios como el seguro social y otras prestaciones. Pero los trabajadores en algunos países protestan por los malos salarios y estas protestas son reprimidas de manera brutal mediante las Fuerzas Armadas de esos países. Y estas Fuerzas Armadas de estos países son a su vez controladas por presidentes que ganan elecciones o
se convierten en dictadores con el apoyo de United Fruit. United Fruit financia a estos militares llamados generalotes o tiranosaurios de Centroamérica. Y entonces estaba la familia Somoza, y están en el caso de Nicaragua, y en el caso de Colombia, porque se extienden hasta Colombia, en el Urabá está pues la familia del expresidente Uribe, que era uno de los terratenientes que estaba metido en esto de la producción de bananas, más tarde la producción cafetalera, porque Pinal Free también incursiona en el café, también incursionó en la producción de azúcar en Cuba. Cuando son sacados de Cuba, porque United Fruit era una de las patrocinadoras de Batista, el dictador terrible de Cuba, al cual Fidel Castro derrotó y dio origen a la Revolución Cubana. En Guatemala pasó lo mismo y en otros países algo similar. Este fue el gran problema que siempre tuvo este tipo de actividad o de acción que tenía la United Fruit. Este modo de proceder. Siempre con represión a los trabajadores mediante las Fuerzas Armadas de los países, y estas represiones se convirtieron en masacres. Debido a esas masacres, la United Fruit migró a Ecuador. En Costa Rica se dio una guerra civil por culpa de la United Fruit, y esta guerra civil enfrentó al ejército contra la población. Como consecuencia de eso, Costa Rica eliminó al ejército porque la población le derrotó al ejército y eliminó al ejército hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Costa Rica no tiene ejército. Y entonces la empresa United Fruit migró a Colombia primero, pero en el Urabá, como nos cuestan 100 años de soledad, produjeron una terrible masacre y luego migra a Ecuador. Llega a Ecuador en 1948 con el presidente Galo Plaza Lazo, que era el hijo de un expresidente del Ecuador, Leonidas Plaza Gutiérrez, y este Leonidas Plaza Gutiérrez, que había sido un vendedor de chicha en Bahía, se une a las denominadas montoneras de Eloy Alfaro, estamos hablando de 1870, y en esas montoneras de Alfaro, él termina viviendo en Centroamérica junto a Alfaro primero y luego combatiendo con otros revolucionarios centroamericanos que pretendían crear la Gran República Centroamericana y que también pretendían crear la independencia de Cuba, la República de Cuba, como Farabundo Mantí o José Martí. Entonces, él regresa nuevamente con Alfaro y con Eloy Alfaro triunfa en la Revolución Liberal. Luego ya es en ese momento un general de las montoneras de Alfaro. Luego Eloy Alfaro es electo presidente. Eloy Alfaro le ayuda a él a ser presidente cuando termina su periodo. Nuevamente Eloy Alfaro retorna a la presidencia de Ecuador y posteriormente este general Leonidas Plaza se convierte en el ministro de Defensa de un presidente llamado Vaquerizo Moreno, que era un banquero de Guayaquil de derecha, que pretendió y traicionó a la Revolución Liberal, a pesar de que llegó al poder por la Revolución Liberal, por el Partido Liberal de Alfaro. En calidad de ministro de Defensa, entonces, cuando Eloy Alfaro trata de reaccionar y recuperar la revolución y los valores de la revolución, este presidente se convierte en el hombre que derrota a Eloy Alfaro cuando era ministro de Defensa, a su general, lo apresa, lo mete en la cárcel del penal García Moreno junto con su hermano y otros generales. Luego estos son sacados de la cárcel del penal García Moreno, arrastrados por las calles de Quito y quemados en el Parque del Ejido, bajo la total indiferencia
del ministro de Defensa de ese momento, el traidor Leonidas Plaza Gutiérrez. Leonidas Plaza Gutiérrez después hace una guerra contra Carlos Concha, que se levanta en Esmeraldas con los negros de la Revolución Liberal, los negros liberales, y finalmente esa revolución, ese levantamiento de Carlos Concha es neutralizado, se llega a un acuerdo de paz, no prospera, y Leonidas Plaza Gutiérrez termina casado con la marquesa, la condesa de Gijón, una millonaria aristócrata desde la colonia de Quito. Ahí tenemos la Circasiana, que era la casa de él, el palacio de él, donde vivía, situado en la colonia 6 de diciembre. Y tenía la gran hacienda de Chío Gijón, que era la principal hacienda productora de textiles, y además de ganado y de maíz. Por eso el maíz del Valle de los Chillos coge el nombre que se llama maíz de los Chillos o de Chío Gijón. Y además tenía grandes haciendas en Cayambe, en Imbabura. Finalmente, mientras estuvo Eloy Alfaro de presidente, él inclusive fue embajador del Ecuador en Estados Unidos, donde tuvo un hijo, Galo Plaza. Este hijo, nacido en Estados Unidos, reconocido como norteamericano, con doble nacionalidad, es en 1948 nombrado presidente del Ecuador, y él estudió agronomía y trajo a la United Fruit acá a Ecuador. Y el primer lugar al que llega la United Fruit es a la provincia de Esmeraldas, porque para ese entonces el puerto de Esmeraldas era el puerto más cercano al canal de Panamá, inclusive más cercano que el puerto de Guayaquil, porque está en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y en Esmeraldas tienen una gran hacienda, la United Fruit, llamada El Timbre, de 100.000 hectáreas, que tenía aeropuertos, tenía avionetas para fumigación, tenía un astillero naval para construcción de lanchas y embarcaciones, tenía unas suntuosas cabañas vacacionales con piscina incluida, un complejo vacacional, digamos, para los empresarios de la United Fruit. Y el último gerente de la United Fruit, que se llamaba Folke Anderson y que representaba a la empresa de United Fruit, que se cambia de nombre acá en Ecuador y que se llama Astral, construyó el estadio Folke Anderson, el primer estadio de fútbol de Esmeraldas monumental, grande, y que convirtió a la provincia de Esmeraldas en la provincia de los mejores futbolistas del Ecuador hasta el día de hoy. En tanto eso sucedía en el sur de la provincia de Esmeraldas y hacia la provincia de Los Ríos y la provincia del Oro, donde se comienza también a producir banano, hay una empresa que es parte de United Fruit, que se llama Standard Fruit, que empieza a promocionar la exportación de banano, pero de productores pequeños, de plantaciones pequeñas, no hace una gran plantación, hasta y contrata como inspector del banano a un muchacho que era vendedor de lotería de un canillita que vendía también el periódico, y se llamaba Luis Novoa Naranjo, el abuelo del actual presidente del Ecuador. Luis Novoa Naranjo entonces entra como un inspector de las cajas de banano, porque al comienzo la gente era feliz con la llegada de la United Fruit. La United Fruit compraba racimos de banano y pagaba cantidades extraordinarias. Imagínense que llegaba a pagar cantidades exorbitantes para ese momento, eran $20 por racimo al comienzo. Luego ya bajó los precios. Y luego decidió comprar, que ya no iba a exportarle por racimos, sino en cajas. Y tenía los campesinos que comprar las cajas de cartón a la misma compañía, los plásticos, los pesticidas y todo. Y los inspectores que tenía la compañía para clasificar el banano que venía dentro de las cajas, era gente despiadada que cogían al banano de los campesinos y lo botaban al río macheteado para que no sirva ni para los chanchos. Y esto irritó al pueblo esmeraldeño, que se levantó contra la compañía, y la compañía entonces prefirió
ya no trabajar a gran escala en la provincia de Esmeraldas y comenzar a comprar productos a través de Standard Fruit en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, y comenzar a sacar el producto por el puerto de Guayaquil. Allá el vistaforador, el inspector, era Luis Novoa Naranjo, y Luis Novoa Naranjo recibía sobornos de los campesinos que en comienzo le daban un regalito, un agrado, luego le encontró que esto era un buen negocio, y entonces para pasar las cajas a la compañía, para conseguir las cajas, él tenía que pasar, recibía sobornos. Así es, comienza a enriquecerse, pero termina siendo el administrador de la empresa Standard Fruit, pero en 1998 se produce un gran problema, la reforma agraria, porque llega el Che Guevara a Bolivia, se produce un levantamiento, había triunfado la Revolución Cubana, Estados Unidos con John F. Kennedy crea el programa Alianza para el Progreso, la dictadura militar de Gándara y la primera dictadura militar de 1968 hace una reforma agraria, y en esa reforma agraria se distribuyen las grandes haciendas, especialmente de la hacienda de la sierra, pero también United Fruit tenía la más grande hacienda de la costa, el Timbre, con 100.000 hectáreas. Entonces, como esta reforma era promocionada y patrocinada por Estados Unidos, para evitar que los campesinos terminen como en Cuba, levantándose contra y uniéndose al partido, a los comunistas, les convierte a todos los campesinos indígenas en pequeños propietarios de lo que se llama el minifundios, pequeños lotes de terreno. Entonces, esta es la primera reforma agraria, porque después en 1974 se hace una segunda reforma agraria que en cambio procura llevar a los campesinos de la sierra, sino que no tenían propiedades, a invadir especialmente las zonas de la Amazonía y la costa que tenían vegetación, que no eran silvestres. Estaban ocupados por los indígenas, y entonces se produce otra reforma agraria de colonización, se llama la reforma agraria de colonización, ¿no? Y esta reforma agraria de colonización del 74 es diferente de la del 68. La razón, entonces, por la que la United Fruit se larga del Ecuador es porque se produce la reforma agraria en Ecuador. Ellos además recuperan las plantaciones en Centroamérica y les salía mejor por todo, por no pagar el canal de Panamá, por la cercanía a los Estados Unidos, exportar desde Centroamérica y no desde Ecuador. Se queda entonces Novoa con la empresa como administrador y representante de Standard Fruit, pero luego prácticamente se apropia de la empresa, se convierte en el mayor accionista, digamos, de la empresa, y Luis Novoa Naranjo comienza a poner, igual que hacía la compañía en Centroamérica, presidentes en el Ecuador. Entonces comienza a poner presidentes en el Ecuador, especialmente utilizando los denominados caciques de la costa. Y en la costa había en ese momento los famosos caciques. En el caso de la provincia del Guayas, del Oro y Los Ríos, había un cacique que se llamaba Guevara Moreno, que tenía un partido que se llamaba Concentración de Fuerzas Populares. Y este era el hombre que ponía todas las veces de presidente a Velasco Ibarra. A su vez habían otros caciques en la provincia de Manabí, como Giler y Andrade, Giler en Manta, Andrade en Bahía, y un cacique en Esmeraldas. Entonces, Novoa apoya a Guevara Moreno y comienza a poner a Velasco Ibarra de presidente, pero le comenzaba cuando Velasco Ibarra, que era socialista, era comunista, expulsó a los norteamericanos de Galápagos, y luego no reconoció el Tratado de Río de Janeiro, en el que perdimos la mitad del territorio costero, del territorio amazónico. Entonces decidió Velasco Ibarra deportarlo, porque Guevara Moreno, Luis Novoa, le exigía el botín político que le correspondía por haber financiado las campañas de Velasco Ibarra. Entonces va a Nueva York y logra conseguir
que todos esos compradores de la banana ecuatoriana, que ya era considerada la mejor banana del mundo, sea aceptada en Nueva York y los compradores de United Fruit comienzan a comprarle a él la banana ecuatoriana y logra introducir a su empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y es así como crea tremenda empresa con enormes plantaciones en Ecuador, entre esas las haciendas que ahora están recuperando después de que Rafael Correa se las quita, y el presidente que llega es el nieto de Luis Noboa Naranjo a la presidencia de Ecuador. El problema sucede que en el Ecuador vuelve a ser una banana república porque desde 1974 hasta 1900, hasta el año 2022, el Ecuador se convierte en un país petrolero. El centro de la economía es la exportación de petróleo, pero con la crisis energética mundial, con el cambio del paradigma energético, con la caída, la inestabilidad petrolera y con todas las crisis que se han venido en este siglo XXI, este cambio de la matriz productiva, entonces el petróleo, que sigue siendo el centro de la economía de Ecuador, comienza a darle paso a las exportaciones principalmente de banano nuevamente, porque los banqueros, los terratenientes y la gente de la costa, la gente de Guayaquil, logran llegar al poder. Primero Guillermo Lazo, luego Daniel Noboa, y finalmente Ecuador se convierte nuevamente en un país que exporta bananas. Y la característica de la exportación de la compañía Noboa es que mientras la marca símbolo de United Fruit es Chiquita Banana, la marca símbolo de Noboa se llama Bonita Banana. Y Bonita Banana se convierte en la principal exportadora de banano a Europa. El problema está en que desde el año 2023 el Ecuador se convierte en el primer exportador mundial de cocaína a Europa. Y Chiquita Banana, que continúa exportando desde Ecuador, pero ahora lo hace a través de una empresa de una familia Wong de origen chino, que opera fundamentalmente en el río, en la provincia de Los Ríos, donde tiene sus plantaciones. Esta familia Wong es la que representa en Ecuador a Chiquita Banana, a United Fruit. Es el principal proveedor de United Fruit. En cambio, Bonita Banana tiene inclusive su propia flota bananera. El problema resulta que la flota bananera ecuatoriana que lleva el banano a Ecuador, tanto de Bonita, de United Fruit como o sea, de Chiquita Banana como de Bonita Banana, comienza a ser contaminada por los narcos, y esta flota bananera ecuatoriana se convierte en el principal medio de llevar droga a Europa. Hasta antes de la llegada de los albaneses y de la llegada del presidente Daniel Noboa y de Guillermo Lazo, que a su vez aparentemente fue financiado por los albaneses en su campaña electoral, el banquero anterior, el presidente anterior, y que además con su cuñado le entrega los puertos a los albaneses, y entonces estos albaneses comienzan a exportar droga desde los puertos de Ecuador a Europa. Ecuador era simplemente un sitio de tránsito de la cocaína que venía desde Perú hacia Colombia, y Colombia era el que exportaba la cocaína fundamentalmente a Estados Unidos, que era el mayor comprador. Pero después de la pandemia, Europa se convierte en el mayor consumidor de cocaína del mundo, le gana a Estados Unidos. El impacto psicológico que tuvo la pandemia en Europa es que incrementó el consumo de cocaína. ¿Por qué incrementa el consumo de cocaína en Europa? Porque los europeos descubren que los opioides, los derivados del opio, incluido la morfina y todos los demás, el
los opiáceos en general, el tramal, la oxicodona que usaba Hitler como droga, que las anfetaminas, que son invento alemán, que el, el éxtasis, que es un invento holandés, el LSD, que es un invento inglés, que son drogas inventadas por los países, drogas químicas, drogas sintéticas, son más mortales que la marihuana y la cocaína. Y entonces, al descubrir que son menos mortales que la marihuana y la cocaína, es que se produce esta locura de la demanda de cocaína a Europa. Y Ecuador se convierte en el primer exportador mundial de cocaína a Europa. El gran problema que tiene el presidente en este momento, Daniel Noboa, que es el nieto de Luis Noboa Naranjo, el creador de la gran empresa Noboa de Bonita Banana, es que la mafia, la mafia de Colombia, la mafia de Europa, las mafias de México, han convertido al Ecuador en un campo de guerra del narcotráfico, porque el narcotráfico de Ecuador a Europa es 4 veces más rentable que el narcotráfico de Ecuador a Estados Unidos. Entonces, al ser 4 veces más rentable, se pelean los puertos, se pelean las embarcaciones y por supuesto estos han logrado invadir las plantaciones, han logrado invadir los containers, los barcos y ahora transportan cocaína de Ecuador a el mundo entero, y la empresa del presidente ecuatoriano no sabe cómo combatir esta desgracia, y el presidente ha declarado una guerra a las pandillas para combatir esta contaminación a sus embarcaciones, a sus intereses económicos y a su familia, porque la familia de él es la que más está siendo más perjudicada por esta contaminación, a esta empresa que es la más importante productora de banano del mundo. En esto es donde, esta es la razón y la forma como se libra esta denominada guerra al narcotráfico, y cómo Ecuador vuelve a ser una banana república donde los banqueros, los ricos y las empresas transnacionales ponen y quitan presidentes, y esos presidentes terminan siendo unos generalotes, unos dictadores, unos individuos que utilizan la represión, el ejército, la policía, para controlar y tener el poder en nuestros países. Muchas gracias.